Ok, entonces la idea de hoy sería tocar un tema importante que es la liquidez dentro del mercado. Vamos a ver, detalle, como siempre, te voy a enseñar cómo es que ustedes pueden aprender a interpretar cuándo hay liquidez en el gráfico y cómo es que ustedes tienen que actuar ante esa liquidez. La liquidez básicamente es el dinero que hay dentro del mercado y siempre lo vamos a encontrar arriba o debajo de cada alto, cada bajo de la estructura. No importa en qué temporalidad sea. Te vas a ir a H1, te vas a ir a H4, te vas a ir a diario, te vas a ir a M15 y en todas esas temporalidades y en todos esos bajos y altos, ya sea la estructura externa o la estructura interna, vas a encontrar liquidez, porque el mercado se mueve por liquidez. ¿De acuerdo? Ahora, una vez nosotros aprendemos a interpretar esa liquidez, siempre vamos a buscar como primer paso que esa liquidez sea neutralizada y posteriormente vamos a buscar una zona de valor que generalmente suele ser el order block ineficiente, como ya lo enseñé en una de las clases, y posterior a eso vamos a esperar creación de nueva liquidez previa a esa zona valiosa, donde nosotros, con obviamente el análisis, pretendemos hacer un ingreso a mercado. Les quiero pedir, por favor, que me tengan paciencia al día de hoy, eh, que pongan mucha atención. Realmente ahora mismo no me estoy sintiendo muy bien. Acabo de llegar de la playa hace un rato. Estuve todo el día debajo del sol y la realidad es que no me siento muy bien. Me duele la cabeza, me siento mareado, pero de todas maneras quiero cumplir con el compromiso que tengo tanto con los chicos que están trabajando en el privado como con ustedes que van a ver esta clase en YouTube. Así que estoy utilizando las últimas energías que me quedan para poder hacer esta clase, ¿ok? Y hacerla con mucho detalle, con mucho cariño, como siempre digo. Esto va a estar en YouTube para las personas que me preguntan. Lo único que les quiero pedir, lo único, es que le dejen un me gusta, la comenten y obviamente se suscriban al canal si todavía no están suscritos, ¿ok? Porque considero que va a ser una clase con mucho detalle y mucho valor, ¿ok? Bueno, les decía entonces, la liquidez generalmente se suele ver fácil. Bueno, para alguien que obviamente ya tiene un poco más de experiencia en los gráficos, se suele ver fácil. Pero digo fácil porque hay ciertos modelos o ciertos patrones que se generan en el desarrollo de la estructura que cuando nosotros los vemos, fácilmente podemos identificar que es liquidez a simple vista. Generalmente se ven como altos iguales, como en esta figura que te estoy enseñando acá, o también podés llegar a verlo como bajos iguales, ¿de acuerdo? También podés ver, obviamente, tres altos iguales o tres bajos iguales, o también podés verlo como un modelo de línea de tendencia, que cuando vayamos al gráfico después de esta teoría, vamos a trabajar todo con mucho más detalle. El día de hoy no solamente vamos a ver liquidez, sino que también te voy a enseñar a cómo complementar esto con la estructura para que vos puedas aprender a hacer entradas por tu propia cuenta, sin que tengas que depender de alguien. Bien, entonces, veamos rápidamente este primer modelo que tenemos acá. Este es un modelo de ventas o un potencial modelo de ventas. En esta zona de acá, quiero que veas que te dibujé dos altos iguales. Entonces, nosotros para tomar una decisión, primeramente se tiene que cumplir el primer requisito que es neutralizar liquidez. Entonces, ¿cuál es la liquidez que yo estoy viendo en el precio? Estos dos saltos iguales. Esto es buy side liquidity. Esto es un modelo de liquidez, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando el precio sube por encima de esta área, por encima de estos saltos, se empiezan a activar lo que son operaciones en compra, ¿sí?
buy stops que están ya programados al rompimiento de una resistencia. Lo que te estoy enseñando es un poco la lógica retail, la lógica, digamos, sí, que es retail, de personas que operan en base a soportes y resistencias para que vos no caigas en esas trampas de que el mercado te liquide innecesariamente. Entonces, generalmente acá, cuando muchos traders dicen acá se especula que va a romper una resistencia, programan órdenes buy stop. Entonces, cuando el precio sube por esa zona, rompe estos altos, se activan las órdenes con el stop loss por debajo. ¿Qué sucede inmediatamente cuando el precio captura esa liquidez? Lo que buscamos es que el precio haga una reversión quebrando con la estructura contraria, con la estructura de compras que llevaba anteriormente. Generalmente estos movimientos ocurren porque el precio llega a una zona de order block. Generalmente este tipo de liquidez se encuentra previo a un bloque de órdenes, ¿okay? Ineficiente, donde el precio llega, activa ese bloque y se va en dirección contraria. Nosotros obviamente pretendemos ejecutar una entrada en la creación de ese order block ineficiente después de esa posterior toma de liquidez. Entonces, una vez se crea ese order block, va a quedar en este caso tu zona de ventas, donde con alguna confirmación adicional vamos a buscar hacer un ingreso a mercado e ir a buscar la siguiente zona baja del precio o que el precio haga un nuevo mínimo o un nuevo bajo en esa estructura de ventas, ¿ok? Y en el recorrido vaya sacando toda la liquidez que fue dejando en la estructura alcista. No se preocupen, como siempre digo, si no me están entendiendo, porque cuando vayamos al gráfico lo van a entender todo mucho mejor. Eugenio Franco, discúlpame, pero no te puedo contestar ahora. Vamos con el modelo de compras. ¿Qué sucede acá? La idea es exactamente la misma. Generalmente, cuando hay una zona de order block ineficiente por acá atrás, por acá abajo, quizás, tal vez acá, hay un bloque ineficiente que el precio no lo ha tocado todavía. Generalmente se crea esta liquidez a modo de bajos iguales o equal lows en este caso, y lo que va a pasar es que acá se van a abrir operaciones que son sell side, son sell stop en realidad, que se generan al rompimiento de ese soporte en este caso. Cuando ese soporte se rompe, se activan órdenes con el stop loss por acá arriba, ¿verdad? Entonces, te lo voy a poner de una manera para que me lo puedas entender. Esto se ve de la siguiente forma. Lo voy a hacer así para que me lo puedan entender. Acá, cuando el precio rompe, hay personas que acá van a estar vendiendo con un stop loss acá arriba. Entonces a estas personas, obviamente las está sacando en stop loss. ¿A quiénes? Principalmente a los que tienen posiciones de compra en estos bajos iguales. Estos equal lows representa gente que está comprando, representa dinero, y el dinero se encuentra en forma de stop loss dentro del mercado. ¿Sí? Entonces, una vez saltan todos los stop loss que hay acá, ¿sí? También lo voy a poner. Esto se ve de la siguiente manera para que tengas una idea. Hacía mucho tiempo que no hacía una clase para YouTube actualizando esta información. Acá hay gente que está comprando. En toda esta área donde te acabo de indicar, hay gente que está comprando con diferentes stop loss, obviamente. Algunos son más cortos, otros son más largos. Pero al final todo se resume en liquidez. Y también hay gente que está programando sus sell stops en esta situación al rompimiento de ese soporte. Cuando el soporte se rompe, ¿qué pasa? Neutraliza a todas estas compras que están acá abajo de estos equal lows y luego se lleva la liquidez de todos los sell stops que se activaron en esta zona. Entonces, el mercado neutraliza por dos, neutraliza esto y neutraliza esto. Una vez el mercado hace ese movimiento, acá es tu zona correcta de entrada, en esta zona valiosa, en tu zona, esta es tu zona de alto valor, tu order block, ineficiente.
¿Ok? Lo mismo acá, volvamos un momento a este ejemplo de lo que son las compras. Acá lo que estaría sucediendo es que hay muchas personas que están vendiendo, demasiada cantidad de personas que están vendiendo en esa parte especulando, obviamente, que el precio baje. ¿Qué pasa? Neutraliza el precio, ¿sí? El precio neutraliza a todas esas ventas y después se lleva los buy stops de las personas que están comprando ahí. Recuerda que acá se están activando los buy stops al rompimiento de esa resistencia. ¿Sí? Ok. Acá entonces es donde se genera tu zona de valor, donde vos vas a buscar una venta. Tenemos 500 conectados. Quiero agradecerles a todos por estar acá el día de hoy, escuchando esta información. Vuelvo a repetir, lo único que les quiero pedir, como yo ahora estoy en mal estado, me siento mal, me siento mareado, tengo ganas de estar durmiendo realmente, pero por estar comprometido con ustedes, lo único que les pido a cambio es que lo valoren cuando esto esté en YouTube, nada más, ¿ok? Dejen un me gusta, un comentario. Listo. ¿Qué pasa? Entonces acá, volviendo a lo que sería el ejemplo de las compras, nosotros pretendemos buscar alguna compra con alguna confirmación, que te vuelvo a decir, ya te lo voy a enseñar en la estructura, esperando buscar la neutralización de este alto. Y así es como vamos a ir creando o conformando la estructura alcista, la estructura para compras, ¿ok? Bien, entonces siempre recuerden esto. Buscamos entrar cuando el precio neutraliza liquidez y buscamos que deje liquidez previa a nuestra zona valiosa. Eso lo vamos a ver en el gráfico, por eso no te lo puse acá para que no te quede tan cargado. Ahora, antes de irme al gráfico, quiero que, quiero que veas que acá yo te señalicé que este bajo tiene liquidez y este bajo tiene liquidez. Este alto y este alto también tienen liquidez, porque al final la liquidez se encuentra en todo el gráfico y en todas las temporalidades. Vamos a ir al gráfico para mostrarte toda esta cuestión. Vamos a H4, estamos en euro dólar. Primeramente te voy a marcar la estructura. Considero que siempre es lo más importante que tenemos que identificar, la direccionalidad del precio. Bien, ahí, y vamos a conectar esto. ¿No? Siempre la dirección es lo más importante. Entonces, ¿cómo yo identifico la dirección del precio? Tengo que buscar que el precio haya hecho un rompimiento de estructura. Yo principalmente comienzo a analizar siempre la estructura desde una temporalidad de H4. Únicamente puedo analizar la estructura diaria a principio de semana, únicamente, pero en 4 horas para abajo es donde normalmente analizo la dirección del precio. Entonces, lo que tengo que buscar principalmente es que el precio haya hecho un rompimiento de una estructura mayor siempre para que me dé la dirección. ¿Y cómo yo me doy cuenta de si eso no es una estructura mayor? Muy simple. Quiero que veas acá esta parte, solo este pequeño movimiento hacia abajo. Quiero que veas que acá hasta abajo se crea un impulso en el precio. Pero quiero que veas un poquito más atrás, no acá, ni acá, sino un poco más atrás, es decir, todo este movimiento completo, es acá donde comienza todo tu movimiento, acá arriba, la parte, digamos, más alta o la cotización más alta que alcanzó esa estructura antes de hacerte todo este movimiento bajista. Entonces, entendés que acá es el alto de la estructura mayor que el precio debería romper para darte tu rompimiento y que en base a ese rompimiento vos sepas orientarte cómo identificar ahora la direccionalidad. Entonces te voy a marcar ese quiebre de estructura. Este quiebre de estructura se llama el BOS, esto es algo que siempre lo menciono en las clases, y una vez tenés ese quiebre de estructura, ya tenés básicamente delante de tus ojos la direccionalidad bastante clara. Tenés
el precio conformado por un bajo, que es este, y el alto, que lo vas a encontrar en esta parte de acá, alto. Entonces, a partir de esta situación, vos ya tenés identificada cuál es tu dirección en el euro dólar en este caso. Y así lo vas a hacer con todos los pares de divisas que vos vayas a analizar porque funciona exactamente igual para todos y en todos los mercados, en Forex, en índices, en lo que vos quieras. Una vez identificás cuál es tu dirección, lo siguiente que vas a hacer es buscar tu zona de valor donde vos querés ejecutar tu entrada. ¿Eso cómo lo vas a hacer? Esto es algo que también ya lo enseñé antes. Lo vas a hacer con una herramienta que se llama la caja de Gantt. Podés o no utilizarla. Realmente yo a simple vista ya me doy cuenta, estoy viendo el gráfico dónde está el precio, pero los que son nuevos pueden utilizar la herramienta de Gantt y únicamente medir la estructura desde el bajo. Permítanme, antes de hacer eso, quiero cambiar esto para que sea más prolijo. Y únicamente acá van a medir con esta herramienta el 50% de lo que fue todo ese impulso. Generalmente dentro del mercado, el precio suele volver a hacer un retroceso del 50% para luego empezar a dar confirmaciones en bajas temporalidades que de ahí podemos aprovechar para crear el siguiente impulso y venir a romper con el alto anterior, porque entendemos que la estructura es alcista. Asimismo, te quiero mostrar, asimismo como acá el precio te hizo un retroceso y luego te hizo un impulso, ahora mismo lo que ustedes están viendo, incluso yo mismo estoy viendo, es el retroceso para crear el nuevo impulso de la estructura. Así es como se ve. Ahora, vamos a la herramienta de Gantt. La vas a conectar con el bajo y con el alto de tu estructura, que es este. Y vas a buscar zonas de interés que estén debajo del 50%. La pantalla está dividida en dos ahora mismo. Tu 50% está acá en el medio y vas a buscar tus zonas de compra en la parte baja, en la zona de descuento que se llama. Tenés zona premium y zona discount o de descuento. Generalmente a mí me interesa comprar barato y vender caro. Entonces, esta es tu zona donde vas a buscar confirmaciones, ¿de acuerdo? Para hacer algún ingreso a mercado, siempre acompañado de la liquidez, ¿ok? No nos desviemos nunca de eso. Ahora, antes de ir a buscar la zona de valor, te voy a marcar cuál es la liquidez que el precio ha estado dejando antes del 50%. Tenemos un punto de interés por acá, ¿no? ¿Verdad? Pero está bastante lejos todavía. Vamos a marcar lo que es la liquidez. Como liquidez yo puedo entender, por ejemplo, este bajo que está acá, ¿sí? Quiero que veas toda esta zona que está acá, o directamente puedo marcar este bajo con este que está acá. ¿Sí o no? Entonces acá puedo decir que hay liquidez. En toda esta parte, esta no es la herramienta. En toda esta parte, yo tengo una zona de bajos iguales. Equal lows en este caso son. Stop. Entonces, si entiendo que hay una zona generada de bajos iguales, ahora cuando bajemos temporalidades vamos a ver mucho más detalle inclusive, ¿sí? No se preocupen, vamos a ver mucha más liquidez, muchos más modelos. Si entiendo en esta situación que hay bajos iguales, es porque posiblemente debajo haya una zona ineficiente. ¿Cuál es la zona ineficiente? Toda esta que vos tenés acá. Toda esta zona que está acá es tu zona ineficiente. Y este es el bloque que el precio en teoría debería mitigar o venir a buscar, dicho en criollo, para dar confirmaciones y continuar subiendo. Ahora,
Vamos a ir a una temporalidad más pequeña. Antes te voy a mostrar lo siguiente. Liquidez, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que anteriormente te dije? Que acá había posiciones de personas que estaban comprando. Acá y acá, con sus stop loss por debajo de esta zona. ¿Y qué es lo que el precio hace con esa mecha? Se lleva toda esa liquidez. Con todo este movimiento, esa vela que el precio hace hacia abajo, m- neutraliza todos los stop loss que están por acá abajo y activa, ¿sí? Quiero que te des cuenta de este movimiento, es demasiado importante. Disculpen. Quiero que veas esto. Estos bajos iguales son neutralizados por esta mecha. Entonces, los compradores retails que compran en líneas de tendencia se fueron en stop loss. ¿Y qué pasa? ¿Qué me dicen de de los sell stops? De las ventas que se activan cuando el precio rompe un soporte. ¿Qué hizo el precio inmediatamente después en la siguiente vela? El precio se fue para arriba. ¿Ves? Entonces, quiero que entiendas el día de hoy cómo empezar a trabajar con información correcta te puede salvar de muchos stop loss. Porque a día de hoy todavía hay personas que siguen utilizando soportes y resistencias. No conozco gente que le va muy bien, no digo que esté mal, pero hay información que quizá tiene un poco más de detalle y un poco más de sentido utilizarlo y que entiendas mucho, te ayuda a entender mucho más el porqué de cada movimiento que un soporte o una resistencia no te lo enseña. Entonces acá neutralizó a los compradores y a los vendedores. Y una vez el precio manipula por ambos lados, te deja una zona de valor, te da confirmaciones y te da una entrada en compra. ¿Sí? Que lo vamos a ver con detalle ahora en bajas temporalidades. Espero que me hayan entendido eso. No voy a habilitar el chat todavía. Después, a lo último, les voy a permitir hacer alguna pregunta. Hours, 2 hours, weeks. Ok, vamos a una temporalidad de H1. Vamos a cortar el gráfico primeramente, ¿sí? Vamos a H1. Ok, vamos a ver esto. Permítanme que hay información que la quiero cambiar. Hay visibilidad, inputs. Listo. Vamos a ir a una temporalidad de H1. Bien, listo. Veamos todo con detalle. Vamos a desactivar esto. Trabajemos la liquidez. ¿Qué pasó acá? Por ejemplo, quiero que veas que acá había una situación de compras, ¿sí? Estamos en una temporalidad de H1. Una situación donde había posiciones de compra en esta área y el precio quiero que lo veas que baja y con estas dos velas el precio se lleva toda la liquidez que había por ahí debajo, por debajo de ese bajo. Entonces esto es una zona neutralizada. Siempre la neutralización la marco con una letra X, ¿de acuerdo? Ahora, ¿solamente este bajo es neutralizado por el precio? ¿Con este movimiento bajista? No. ¿Qué otro bajo es neutralizado? El siguiente, o mejor dicho, el anterior, el previo, que es este que está acá. Este. Quiero que veas. Ahí y ahí. Quiero que veas, hay que ser detallista, pero quiero que veas lo que el precio hace con esa mecha. Quiero que lo veas. El precio captura liquidez. Entonces, voy a marcar con una X y esa mecha es la que captura liquidez. Obviamente, yo siempre voy a preferir un movimiento mucho más grande.
Es decir, una mecha mucho más larga para asegurarme de que el precio realmente se llevó toda la liquidez, porque muchas veces suelen quedar algunas posiciones, algunos stop loss acá todavía, algunos compradores ahí pendientes por neutralizar. Entonces, estaría bueno que las tomas de liquidez al menos sean de 2 a 4 pips por lo menos, pero al final es una toma de liquidez de todas maneras. Y la pueden validar 100% en el gráfico en futuros activos que vayan a analizar. ¿Qué pasa acá? Quizás no en esta situación, en este bajo, pero en este anterior, el precio está rompiendo. O veámoslo de la siguiente manera. Veámoslo así. Quiero que lo veas así por un momento. Esto, estos bajos eran liquidez. ¿Qué sucede cuando el precio llega acá? Todos los stop loss empiezan a ser neutralizados, toda esa liquidez, todo ese, digamos, el dinero cambia de manos. Véanlo de esa manera. El dinero, tus $50 que vos, te pongo una suposición, vos tenías un trade donde arriesgabas $50, donde querías perder, si perdía $50, esos $50 van a manos de otra persona. El dinero cambia de manos, eso es lo que sucede. Es un flujo constante. ¿Y acá qué sucede con este movimiento? Los traders en venta dicen, ok, acá hay un soporte y se va a romper porque el precio está cayendo con fuerza o lo que sea. Se activan los sell stops. ¿Qué pasa con los sell stops? Inmediatamente son neutralizados y el precio se va en otra dirección. Eso es lo que quiero que a partir del día de hoy entiendas realmente qué es lo que sucede cuando el precio está haciendo estos movimientos. Y que digas, ok, tiene lógica, tiene sentido. El precio me lo ha hecho muchas veces a mí y les ha pasado esto a ustedes. ¿Ok? Ahora, una vez manipula liquidez de abajo, obviamente acá hay más liquidez. Hay mucha liquidez. Todo esto que está acá es liquidez. ¿Sí? Eso es liquidez. Toda esta zona, toda esta área, esta congestión. Vamos a ver más arriba. Una vez el precio se lleva liquidez, ¿dónde tiene más liquidez por ir a neutralizar? Acá. Esto es dinero. Porque ahí hay gente que entró en venta. Lo mismo sucede más arriba. Acá también hay dinero. Y en todos los altos y bajos del precio hay dinero al final. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es toda esta situación? Toda esta situación es liquidez. ¿Ok? Liquidez que no fue neutralizada. Entonces, ¿qué es lo que el precio debe hacer para buscar esa liquidez? El precio debe tener alguna ineficiencia abajo, de ser esta, y debe tener liquidez, el cual es su motivo para, digamos, hacer caer el precio, para ir a buscar esa ineficiencia, porque quizá al precio no le sirve buscar liquidez por la parte, digamos, venir a cerrar ineficiencia si no tiene liquidez, eso quería decir. Entonces siempre te va a dejar liquidez. Esto puedes verlo de la siguiente manera, así. Esos bajos o esa congestión, gente comprando, ¿de acuerdo? Toda esta congestión que está acá. Siempre lo vas a ver de esa manera, como una compresión del precio. Bien, y luego el precio obviamente vemos que sigue subiendo. ¿Dónde tenés más liquidez? Acá. Esto también es liquidez. Pero ¿qué pasa cuando el precio te hace este movimiento bajista? Esa liquidez es neutralizada. Entonces queda así. Lo mismo pasa acá. Liquidez neutralizada. ¿Sí? Ahora, para que el precio se mueva en esa dirección bajista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir capturando liquidez también. ¿Bien? Que eso lo vamos a ver ahora más abajo. ¿Dónde te va capturando liquidez el precio para continuar cayendo? Si acá el precio, quiero que veas esto. Vamos a borrar esto
Y esto le vamos a poner una X. ¿Qué es lo que pasó acá, por ejemplo? Este bajo, esta zona baja, con esta zona baja, ¿qué representan? Representan liquidez. Una liquidez que todavía no fue absorbida. Entonces, ¿cómo el precio puede ir a buscar esa liquidez? ¿Cómo el precio puede hacer para ir a buscar esa liquidez? Necesita capturar liquidez por la parte alta. ¿Dónde encuentra esa liquidez en la parte alta? Acá. ¿Qué es esto? Podés llamarlo equal highs o podés llamarlo liquidez. Al final da exactamente igual. Es liquidez. Todo es liquidez. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa acá? Primeramente tenías un alto. Quiero que entiendas muy bien la idea. Acá tenías altos, ¿verdad? Pongámoslo quizá de esta manera. Así, así. Entonces acá los traders, los retails dicen, ok, voy a activar mi buy stop en este caso al rompimiento de la resistencia. Pero ellos no saben qué es liquidez. Ellos no tienen idea, desconocen el término liquidez, porque ellos son liquidez. Entonces, ¿qué pasa con este movimiento? Se activan todos los buy stops al rompimiento de esta zona. E inmediatamente después, primeramente se lleva las ventas de las personas que están vendiendo acá, se lleva las ventas. ¿Y qué pasa con los buy stops y los stop loss que están acá abajo activados de este rompimiento que acaba de hacer el precio? También se lo lleva. ¿Ves? Vuelve a suceder exactamente lo mismo. Entonces toda esta zona es neutralizada. Esto es un X. ¿Ves? Ahí está. ¿Qué pasó con la liquidez de la parte baja? El precio se la lleva. Todo el tiempo. ¿Qué pasó ahora con las personas que quizás estaban esperando que se rompa esa área? Sell stops. Listo. ¿Qué pasa con los sell stops? El precio otra vez hacia arriba. ¿Ves? Ahora, vamos a trabajar esto desde una temporalidad de 15 minutos para entender la estructura. Entendíamos que esta mecha o todo este movimiento que estamos viendo acá corresponde a... Ahí. Corresponde a una reacción que se está dando en el 50%. Obviamente, lo mejor sería siempre esperar que el precio se apoye en una zona de valor, en un order block, sí, y dé la confirmación ahí, pero muchas veces te suele dar la confirmación que te quiero enseñar hoy, combinada con la liquidez, que vos la podés aprovechar en 15 minutos dentro de la zona de descuento, habiendo capturado ya toda la liquidez. Siempre recuerden, una vez el precio captura liquidez, ahí estás habilitado para hacer una entrada, nunca antes. Volvamos a M15. En M15, ¿con qué situación estructural me encuentro? Con la siguiente. En esta parte había un alto. En esta parte que tengo acá teníamos un alto, ¿verdad? Tenemos un alto que hace un bajo más bajo. Vamos a ir marcando con detalle. Este es el alto y este es el bajo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Bueno, acá hay un rompimiento, obviamente. ¿Sí? Acá tenemos un rompimiento a la baja, tenemos un boss. Vamos a agrandar esto. Ya tenemos un quiebre a la baja generado por este alto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez este alto crea el bajo, tengo un impulso. Después lo que esperaría obviamente es un retroceso y un nuevo impulso. En esta situación quiero que veas que el precio pudo haberte engañado, quizás te hizo un rompimiento de estructura y después con esta mecha fue mucho más abajo y te capturó toda esta liquidez. Entonces, ¿cuál es tu nuevo alto y cuál es tu nuevo bajo? Ahora tu nuevo alto es este, que está un poco más arriba en este caso, y tu nuevo bajo es la mecha.
Tu nuevo bajo es esta mecha que vos tenés acá. Listo. Vamos a borrar la X. Ahora, acá tenés un rompimiento de estructura. En esta parte el precio te está rompiendo con cuerpo. Después de que te quitó la liquidez de acá, de esta zona baja, el precio te quebró la estructura con volumen. Quiero que veas, quiero que aprendas a comparar un tipo de rompimiento del otro. Quiero que veas toda esta subida y quiero que veas esta subida. ¿Cuál es más pronunciada? ¿Qué subida es más fuerte? ¿Esta o esta? Obviamente la segunda es una subida mucho más fuerte, con mucho más volumen, con mucho más agresividad que esta que está por acá, que va subiendo más de forma lenta, consolidada, lateralizada, como le quieras llamar, creando liquidez y apenas te puede hacer un rompimiento con mecha. Acá el precio, una vez que te captura liquidez, sube con mucha fuerza, mucho volumen y rompe toda la estructura. Ese es, y esto es algo que ya lo enseñé anteriormente en otras clases. Siempre lo digo, siempre te lo dije y siempre te lo voy a decir. Este es el cambio de carácter que vos tenés que buscar una vez que el precio tomó liquidez. Ya está, fin de la historia. ¿Sí? Entonces, vos acá tenés un cambio de carácter y estás en una zona de descuento. Ahora, ¿qué vas a buscar? Un punto de interés para buscar hacer una entrada en el precio. ¿Bien? Vamos a ir a una temporalidad de H1. Bien, 15 minutos rompió con cuerpo. H1 te rompió con cuerpo. ¿Cuál es el punto que te está dejando el precio? Acá, extremo, ineficiente, ¿sí? Que es una zona de demanda. ¿Es una zona de valor? Sí, lo es. ¿Se llevó liquidez el precio? Sí, claro. ¿Qué liquidez se llevó? Esta que está acá. Quiero que veas todos esos bajos que había ahí. Cómo el precio se lo lleva con todo ese movimiento bajista. ¿Sí lo ven? Esa liquidez que está de apenas comprimida, el precio se la lleva. Neutraliza todo lo que hay ahí adentro. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este punto de interés? Obviamente es muy grande y necesitas una serie de confirmaciones más una liquidez adicional también. Entonces, vamos a ver en bajas temporalidades si encontramos algo. 15 minutos. Primeramente necesitamos esperar que el precio llegue. La zona que tenemos marcada es esta de acá. Es este bloque ineficiente, la vela que tomó la liquidez. Generalmente la zona de valor o la zona valiosa va a ser aquella que haya sido capaz de capturar liquidez. Espero que hayas tomado nota de ese dato porque considero que es importante. Esperemos el precio. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes acá? Sí, es lo que yo creo que es. Sí, es liquidez. ¿Ves? Esto que está acá está neutralizado ya. ¿Ves acá cómo se llevó esta liquidez? Y se llevó encima esta liquidez también. Te capturó por ambos lados. Ahí, con ese movimiento. Te capturó también la liquidez de ese alto. Vamos a ver. Tenés más liquidez acá. Misma situación. Buy stop y las compras. Se lleva las compras. Los traders salen en rojo. ¿Y qué pasa con los sell stops que se activaron acá? También el precio se los lleva con ese movimiento. ¿Ves? Y una vez neutraliza, te crea más liquidez por la parte baja. Esta que está acá. Y así es todo el tiempo el mercado. ¿Qué tenés? Vamos a ver en
En H1, 1 hour time frame. Bueno, en H1 tocó el punto de interés. ¿Bien? Ok, 15 minutos. Este es el bloque que en 15 minutos todavía no estaba mitigado, no había sido eficiente. ¿Qué pasó con toda esta liquidez? Neutralizada. ¿Ves? Liquidez. No, bueno, en este caso está neutralizada ya, al fin. Pero ¿qué hizo antes de llevarse esa liquidez de abajo? El precio se llevó la liquidez de arriba. Mirá qué maldito. Se llevó todos los stop loss que había acá de los vendedores. Dijo, ok, te saco y me voy. ¿Verdad? Te saco y me voy. Y después me voy por los compradores. Entonces, una vez el precio hace esto y se mete a tu zona de interés, vamos a ver, esperaríamos que haga un cambio en la estructura. ¿De acuerdo? Porque entendemos que tenemos una zona muy grande para operar. Miren lo que pasa acá antes del rompimiento. El rompimiento de la estructura es este que tenemos acá. Acá deberíamos esperar el quiebre. Vamos aquí. Listo, esto es lo que capturó liquidez. Acá capturó liquidez. Quiero que veas. Rompimiento. Bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el cambio en la estructura en 15 minutos que estaría acá. Pero quiero que veas lo que hace el precio. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con esa liquidez? Se la llevó. ¿Ves? Se llevó esa liquidez. Y una vez se lleva esa liquidez, ¿qué, qué es lo que hace? Te va a dejar tu order block eficiente. Este que está acá, ¿ves? Te lo dejó eficiente. Acá también había liquidez. Acá. Mirá acá adentro. Me voy a ir a 10 minutos para que lo veas mejor. Mirá acá adentro. ¿Ves que está comprimido el precio? Había liquidez. Y abajo, ¿qué había? Un order block. Y todo esto te lo está haciendo todavía sin quebrar la estructura. Porque no te quebró la estructura, no por lo menos en 15 minutos para darte una confirmación de compras. Entonces, en teoría, vos todavía no tendrías que estar dentro del mercado, aunque veas estas reacciones. ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos. Ok. ¿Qué tenés? Cambio de carácter. Tenés tu confirmación. Una vez tenés tu confirmación, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar que el precio te cree liquidez y vas a buscar tu punto de interés. Bien. El punto de interés, yo sé que hay muchas personas nuevas que no me están entendiendo, no me están entendiendo de lo que estoy hablando y puede ser totalmente normal. Cuando yo hablo de punto de interés, de zona valiosa, de order block, de ineficiencia, no quiero que después me estén preguntando qué es eso de la ineficiencia. Entonces, te voy a mostrar rápidamente, acá hay una clase donde yo hablé del tema. ¿Ok? Esta clase que ya mismo te la voy a señalar. Deme un momento. Mm, es esta clase, ¿sí? Esta clase que está acá. Mm, ok, bueno, no encuentro la herramienta, pero esta clase de order block e ineficiencia, en esa clase te explico todo a detalle, inclusive con estructura, cómo es que vos podés eh,
identificar tu zona de alto valor. Así como el día de hoy lo estás aprendiendo, en esta clase vas a aprender mucho más detalle. Yo creo que es un requisito obligatorio que ustedes se vean esa clase. ¿Ok? Recomiendo mucho que vayan a ver esta clase que está acá, si son nuevos, si están aprendiendo, si no tienen ni idea de lo que es un order block, no tienen ni idea de lo que es la ineficiencia. Esta es la clase indicada que necesito que obligatoriamente se vean para poder avanzar en este tema. Necesito que la vean tantas veces como sea necesario. ¿Ok? Esta que está acá es la primera. Está en el canal, la van a encontrar muy fácil. Obviamente también les quiero pedir que se suscriban al canal, que apoyen las clases, que no cuesta absolutamente nada. ¿Ok? Vayan y vean esta clase. Entonces, si viste esa clase, sabes que acá está tu nuevo punto de interés, quizás, tu nueva zona de demanda, en teoría. Bien, veamos. Tenés liquidez previa, tenías toda esta zona de liquidez previa, todo esto que vos ves acá adentro, eso era liquidez, que en este caso ya está neutralizada, obviamente, pero todo eso es liquidez. ¿Ves? Gente comprando acá, acá y acá. El precio llega al punto de interés. Esto, esto fue hoy. Esto fue hoy. Me estoy dando cuenta de que esto fue hoy una compra que pudieron haber aprovechado en eurodólar. Esto fue hoy. Miren, a ver, inclusive, fue en Nueva York. ¿Ok? Fue en Nueva York y pudieron haber aprovechado una compra ahí hoy a la mañana, entendiendo esto. Todo esto que te estoy enseñando hoy. Díganme si no tiene valor realmente. ¿Sí? Ah, no me pueden comentar, ¿ok? Ahora me acordé. Vamos a ver. Esto que está acá, este alto, cuando yo te digo que acá hay un quiebre de estructura, es porque ahí también hubo liquidez, ¿ves? Ahí también había liquidez, porque el precio fue para abajo porque alguien inyectó dinero en ventas. Y en ese movimiento mucha gente se está incorporando o metiendo en posiciones de short o de venta acá. Entonces al final se lleva liquidez de todas partes el precio. Una vez se lleva liquidez de abajo, esta te toca el order block, tenés un punto de interés ahora por neutralizar arriba. ¿Ves? Esto técnicamente es el boss. Ahora, a partir de ese boss, si ya te tomó liquidez, tenés un nuevo punto de interés, que estaría acá. ¿Ves? Esa es tu nueva zona valiosa para hacer una entrada. Ok. Bueno, es una muy buena entrada que se pudo haber aprovechado en Londres, en Nueva York entonces. ¿Ves? Y acá que tenés más liquidez. Y siempre es la misma historia, que todavía no fue neutralizada. Entonces tenés puntos de interés que quizás acá pudieras aprovechar, porque ya te neutralizó todo abajo. ¿Ves? Bueno, voy a habilitar el chat un momento para que me hagan consultas. Eh, a ver ahí, me pueden hacer la consulta si tienen consultas, preguntas. Qué pedazo de clase. Yo tomé esa entrada, dicen, ok, me alegro mucho, yo la tomé. Eh, yo tomé ese mismo trade, excelente clase. Bueno, quizás fui como muy repetitivo en algunas ocasiones, pero es lo que les dije al principio, no, no me siento bien. De momento quizá no sé si estaba repitiendo lo mismo o no otra vez, pero bueno, creo que quedó bastante clara la información.
Bueno, me voy a tomar unas pastillas ahora o algo y me voy a descansar. Esto va a estar en YouTube. De verdad que quiero que lo apoyen, amigos. ¿Sí? Que lo apoyen con un me gusta, que comenten qué les pareció, ¿de acuerdo? Que también se vayan a ver la clase de Order Block, que lo vuelvo a decir, está acá. Esta clase va a estar muy poco tiempo en YouTube. Si yo veo que nadie ve esta clase, si yo veo que no la ven, que no la están estudiando, yo esta clase la voy a quitar de YouTube, ¿ok? La voy a dejar unos días. Si veo que no tiene actividad, la voy a sacar. La voy a poner oculta y va a ser una lástima, amigos. Aprovechenla, de verdad. Véanla tantas veces como sea posible, al igual que esta clase de liquidez. No, bueno, es muy buena, me dicen, ¿ok? Mañana la veo, dicen. Mañana esta clase ya no va a estar. Exacto, todavía falta mitigar el bloque de extremo. Obviamente, la idea sería que, fíjense qué hermosa que se ve la estructura, ¿verdad? La idea sería venir a buscar la parte alta, que está bastante lejana todavía, ¿ok? La zona de H4 está bastante lejana. Este alto tiene que romper el precio, ¿no? Pero quizás todo este movimiento que está haciendo sea para capturar liquidez y luego ir más abajo. ¿Quién sabe? Eso no lo sabemos. Puede ser que sí o puede ser que no. Solo sabemos que es cuestión de tiempo. ¿Bien? Así que ahí se pudo haber aprovechado una entrada que la realidad no sé cuánto pudo haber dado, pero esto es un movimiento de unos 40 y, no veo, 40 y, casi 50 pips de movimiento. Es fácilmente calculando a ojo, puede haber sido un 1 a 3, 1 a 3 y medio. Fácil me dio 4 a 1. Bueno, listo amigos. Eh, Me voy a descansar, realmente estoy muy cansado. Estoy agotado, me duele la cabeza, no. Pero bueno, cumplí con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en otra clase, amigos. Chao.